Bien, resolvamos nuestro segundo ejercicio de conservación de energía. Acá el enunciado del problema me indica que un paquete de 2 kilogramos se suelta en una pendiente de 53,1 grados a 4 metros de un resorte largo, cuya constante de fuerza es de 120 newton sobre metro. Nos dice también que este resorte está sujeto a la base de la pendiente. Los coeficientes de fricción entre el paquete y la pendiente son de 0,40 y 0,20. Estamos hablando del coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético, ¿no? La masa del resorte es despreciable. Lo que nos piden acá es la compresión máxima del resorte, ¿no? Nos piden calcular la compresión máxima del resorte, ¿ok? Acá ya tengo los datos extraídos de mi problema y también tengo la representación gráfica, ¿sí? Entonces, para empezar a resolver ejercicios de conservación de energía, debemos graficarnos tanto la situación inicial como la situación final de mi problema, ¿sí? Acá prácticamente ya tengo graficada la situación inicial, ¿no?, de mi problema. Lo que nos pide el problema en este caso es hallar la compresión máxima del resorte. ¿Qué pasa con este bloque? El bloque va a empezar a descender hasta el punto en el cual el resorte va a ser comprimido de forma máxima, ¿sí? Y es en ese caso en donde tenemos que graficar nuestra situación final, ¿ok? Acá más abajo tengo como primer punto la gráfica tanto de mi situación inicial como de mi situación final, ¿sí? La situación inicial es prácticamente la misma, ya lo había indicado, pero la situación final es cuando el bloque desciende y comprime al resorte, ¿sí? La situación final es esa. Ahora, una vez que tenga graficadas las dos situaciones, tanto la inicial como la final, debo escoger un nivel de referencia, porque acá claramente vemos que hay alturas, ¿ok? Y tenemos que escoger el nivel de referencia de forma adecuada, ¿no? De manera tal que simplifiquemos el desarrollo del problema. En este caso yo he escogido el nivel de referencia en el punto más bajo en el cual el bloque comprime al resorte. En este caso la altura, ¿no?, en el cual el bloque ya está, en este caso, comprimiendo al resorte, la altura en este caso es nula, ¿ok? Pero ¿qué pasa en mi situación inicial? En mi situación inicial hay una altura respecto de mi nivel de referencia. Por lo tanto, hay que calcular y hallar esa altura en función de los datos que me da el problema. Por lo tanto, tengo que hallar esta altura h, ¿sí? Altura h que debo hallar mediante trigonometría, ¿ok? Entonces vemos que de este triángulo, ¿no?, acá vamos a poner como segundo punto del triángulo, el triángulo que vamos a analizar es este, ¿sí? Tengo un triángulo rectángulo en donde tengo como ángulo de inclinación el ángulo alfa, que es igual a 53,1 grados. Tengo un cateto, el cateto opuesto, con una variable h, variable que quiero hallar, ¿no? Y tengo una hipotenusa. Acá la hipotenusa vale la distancia de más la compresión del resorte, ¿ok? Estamos hablando prácticamente de esta altura también, ¿sí? De esta altura. Ojo que la altura en este caso, en ambos casos, es el mismo. Lo que no es lo mismo en este caso, o bueno, pues no se da a entender o no se nota en este caso en la parte inicial, es la hipotenusa de mi triángulo, ¿sí? Ya sabemos que en este triángulo, o perdón, en este gráfico, en la situación inicial, la distancia d es desde este punto hasta este punto. Pero en este caso, esta distancia, ¿no?, desde este punto hasta este punto es la distancia d más la compresión del resorte que tenemos que hallar. Por lo tanto, esa distancia, ¿no?, la hipotenusa del triángulo que vamos a analizar es ese. Por lo tanto, esta hipotenusa o la longitud de la hipotenusa de mi triángulo rectángulo en este caso es la distancia d más la compresión máxima del resorte, ¿sí? Esa es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo que vamos a analizar para hallar la altura. Por lo tanto, función trigonométrica en la cual intervienen estas tres variables es la función seno. Por lo tanto, tengo que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es d más x máxima.
X máxima es la compresión máxima del resorte, ¿ok? Por lo tanto, la altura H que vamos a utilizar para la conservación de energía es igual a D más la compresión máxima multiplicado por el seno del ángulo alfa, ¿ok? Por lo tanto, esta es una primera ecuación que vamos a utilizar en la conservación de energía, ¿sí? Es necesaria esta ecuación, ojo, para desarrollar conservación de energía. Ahora, ya que tenemos la altura respecto de mi nivel de referencia, ya puedo empezar a desarrollar conservación de energía. Por lo tanto, como tercer punto, ¿sí? Vamos a aplicar la conservación de energía. Ya habíamos indicado que la única ecuación que vamos a utilizar acá es que energías finales es igual a energías iniciales más trabajos externos, ¿ok? Entonces empecemos a analizar la situación final en este caso. Nos preguntamos primero si hay energía cinética. En la situación final, ¿hay energía cinética? O en otras palabras, ¿hay velocidad? No hay velocidad, por lo tanto no tenemos energía cinética final. ¿Hay energía potencial gravitatoria? Respecto de mi nivel de referencia, en este caso, no hay alturas, ¿sí? Por lo tanto, tampoco hay energía potencial gravitatoria. ¿Hay energía potencial elástica? O en otras palabras, ¿hay algún resorte que se esté deformando? Sí, hay un resorte que se está deformando en mi situación final. Por lo tanto, acá voy a escribir directamente la energía potencial elástica, que se representa igual a un medio, ¿no? Multiplicado por la constante de elasticidad K, multiplicado por la deformación del resorte, que en este caso es la deformación máxima que queremos hallar, ¿no? Ese es el análisis que debemos hacer en cuanto a la situación final, ¿no? Por lo tanto, todo esto es igual a ¿qué? A la energía en mi situación inicial, ¿no? ¿Hay energía cinética en mi situación inicial? O en otras palabras, ¿hay velocidad? No, ¿sí? ¿Hay energía potencial gravitatoria? En otras palabras, ¿hay altura respecto de mi nivel de referencia en mi situación inicial? Sí, hay una altura h. Por lo tanto, acá se reemplaza, ¿no?, la fórmula de energía potencial gravitatoria. En otras palabras, masa, gravedad por la altura. Y en este caso la altura es h. Me pregunto, ¿hay energía potencial elástica? O en otras palabras, ¿hay algún resorte que se esté deformando en mi situación inicial? En mi situación inicial no hay ningún resorte que se esté deformando, por lo tanto, no hay energía potencial elástica. Ahora lo que me pregunto acá, ¿hay fuerzas externas? ¿Hay trabajos externos? En este caso sí hay trabajo externo. Y el trabajo externo la desarrolla, ¿no?, el coeficiente de fricción, o en otras palabras, la fuerza de fricción, ¿sí? Porque acá el enunciado del problema claramente nos indica, ¿no?, que los coeficientes de fricción entre el paquete y la pendiente son de 0,4 y de 0,20 respectivamente. Estamos hablando del coeficiente de rozamiento estático y cinético. Ahora acá la pregunta, ojo, antes, ¿no?, nos quiere decir que toda esta parte inclinada tiene un coeficiente de rozamiento μ, ¿sí? Ahora la pregunta acá es, ¿cuál coeficiente de rozamiento se está ejecutando? ¿O cuál coeficiente de rozamiento es la que está trabajando cuando el bloque se encuentra en movimiento? ¿Sí? El coeficiente de rozamiento que debemos usar cuando el bloque se encuentra en movimiento es el coeficiente de rozamiento cinético. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento cinético en este caso vale 0,2, ¿no? 0,2. Sí, clavados, no tiene dimensiones, ¿ok? 0,2. Por lo tanto, hay trabajo externo. Entonces, si hay trabajo externo, acá prácticamente reemplazamos el trabajo externo que la desarrolla la fuerza de fricción y sabemos que este trabajo es negativo. Por lo tanto, menos la fuerza de fricción por la distancia, ¿sí? Como el plano inclinado tiene en su totalidad el coeficiente de rozamiento cinético y estático, ¿sí?, la distancia con la cual recorre esta fuerza de fricción es prácticamente la distancia que tenía en un inicio más la distancia de compresión del resorte. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción, que además es negativa, es la fuerza de fricción multiplicada por su distancia. Y la distancia en este caso es la distancia recorrida. En otras palabras, la distancia de más la compresión del resorte. ¿Ok?
Porque acá, debajo del resorte, el plano inclinado sigue teniendo rugosidad, ¿sí? Por eso es que en acá se toma en cuenta la deformación del resorte, ¿sí? Es una distancia más que recorre la fuerza de fricción, o en este caso, el bloque, ¿sí? Entonces ya tengo hasta acá la conservación de energía reemplazada ya todos los datos, ¿ok? Entonces lo que hay que proceder a hacer es reemplazar la altura h, ¿sí? Y también debemos reemplazar la fórmula de la fuerza de fricción. Por lo tanto, acá tengo que un medio multiplicado por k, x máxima al cuadrado, multiplicado por masa, gravedad, por la altura. La altura en este caso es la distancia d más x máxima multiplicado por el seno del ángulo alfa, menos mu, ¿no? La fuerza de fricción es igual a mu por la normal, pero en este caso la normal no es igual al peso, porque estamos analizando la situación del bloque en un plano inclinado. Y si analizamos el plano inclinado como tal, si hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre en este punto, vemos que la normal es igual a ¿qué? Acá tengo la fuerza del peso, masa por gravedad. Tengo que descomponer este peso. Acá vemos que es masa-gravedad por el coseno del ángulo, porque el ángulo se repite acá, ¿no? Ya habíamos indicado a detalle o explicado a detalle esta descomposición en dinámica lineal. Acá tengo masa-gravedad, seno del ángulo alfa, ¿sí? Y acá tengo prácticamente la normal y tengo también la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ¿sí? Por lo tanto, como la fuerza de fricción es igual a mu por la normal y la normal es igual a masa gravedad por coseno de alfa, es este término el cual tengo que reemplazar en vez de la normal. Por lo tanto, acá la fuerza de fricción es igual a mu por la normal, pero la normal en este caso es masa gravedad por el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Esto por el diagrama de cuerpo libre que acabamos de hacer acá, ¿sí? Se lo podía haber hecho de manera directa, pero para estar seguros es necesario desarrollar un diagrama de cuerpo libre en este caso, ¿ok? Mu por la normal, que es prácticamente la fuerza de fricción, y multiplicado por la distancia d más la compresión máxima del resorte, ¿sí? Hasta acá ya tengo desarrollada, ¿no?, la ecuación que me va a dar la respuesta de la compresión máxima del resorte, porque es la única incógnita que no tengo como dato, ¿sí? Por lo tanto, hay que ordenar la ecuación, ¿sí? Acá tengo que, vamos a multiplicar toda esta ecuación por 2 para no tener fracciones, y tengo en este lado que es igual a k multiplicado por x máxima al cuadrado, y esto es igual a 2 veces ¿qué? Masa, gravedad, por la distancia por el seno de alfa, ¿sí? Vamos a ir distribuyendo. Más 2 veces masa, gravedad, por la deformación máxima del resorte, ¿sí? Multiplicado por el seno del ángulo. Menos 2 veces, por la multiplicación de 2 mu, masa por gravedad, ¿sí? Coseno de alfa, multiplicado por la distancia. Y menos 2 mu, masa por gravedad, por el coseno de alfa y multiplicado por la deformación máxima del resorte, ¿ok? Ordenando la ecuación tengo que, de este primer término tengo 2 masa, gravedad, multiplicado por el seno de alfa, ¿sí? Menos una variable común o un término común, que en este caso es 2 multiplicado por la masa, multiplicado por la gravedad, por lo tanto se puede factorizar. 2 masa, gravedad, y tengo que seno de alfa menos, ¿no?, mu coseno de alfa. Y ojo que estamos hablando acá del coeficiente de rozamiento cinético, ¿ok? Más, acá también tengo la misma variable, ¿sí? 2mg y 2mg. Por lo tanto, podemos factorizarlo. Menos 2 masa gravedad por la distancia multiplicado por el seno de alfa menos mu coseno de alfa. Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Hasta acá solamente estoy desarrollando, ¿no?, el orden, ¿sí? El orden simplificado de toda esta ecuación que hemos obtenido en un principio, ¿sí? Y poniéndolo de una manera tal que podamos resolver la ecuación, en este caso de segundo grado, ¿sí? Donde la única incógnita es la incógnita que queremos hallar, la deformación máxima del resorte. Lo único que hay que hacer acá es reemplazar los datos y resolver el problema.
Acá tengo que K es igual a 120 Nm, ¿sí? Por lo tanto, 120 Nm X máximo al cuadrado. ¿Menos quién? Acá tengo que la masa es igual a ¿cuánto? La masa es igual a 2 kilogramos. La gravedad, si es que no nos lo da, es de 9,81, ¿sí? Por lo tanto, voy a empezar a desarrollar todo esto directamente en la calculadora, ¿ok? Tengo aquí que seno de 53.1, ¿no? Menos el coeficiente de rozamiento cinético, que en este caso vale 0.2, multiplicado por el coseno, ¿sí?, de 53.1. Esto lo tengo que multiplicar por 9.81, multiplicarlo por 2, ¿sí?, y multiplicarlo por la masa del bloque, o en este caso que también vale 2 kilogramos, por 2, dándome un resultado de 26,67, ¿sí? 26,67. 26,67 X máximo. Menos, ¿no? También debo reemplazar todos estos datos, ¿sí? Me da un resultado de ¿qué? Seno de 53.1 menos, ¿sí?, 0.2 multiplicado por coseno de 53.1, que es el ángulo de inclinación del bloque, ¿sí?, y multiplicado por la distancia D. La distancia D vale 4 metros, ¿sí?, multiplicado por la gravedad, que vale 9.81, multiplicado por la masa, que vale 2 kilogramos, y multiplicado por 2, ¿sí?, dándome un resultado numérico de 106,67. Por lo tanto, acá es 106,67. Y esto es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, resolviendo esta ecuación de segundo grado como punto final, tengo dos resultados, ¿sí? Voy a tener un primer resultado y voy a tener un segundo resultado, ¿sí? Voy a reemplazar directamente los datos numéricos que me da esta ecuación de segundo grado a la calculadora, ¿ok? Acá tengo que configurar para resolver una ecuación de segundo grado antes, ¿no? Tengo 120 en mi primer término, tengo menos 26.67 en mi segundo término y tengo menos 106.67 en mi tercer término. Un primer resultado es igual a 1,06 metros, ¿sí? 1,06 metros, ¿sí? Y un segundo resultado es igual a menos 0,838. Menos 0,838 metros, ¿sí? Obviamente el resultado que tiene signo negativo se lo descarta, siendo este la respuesta de mi problema, ¿sí? La respuesta de mi problema en este caso es 1,06 metros. Ahora tal vez acá hay una pregunta. ¿Por qué no se ha utilizado el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí?, que también es característica de este plano inclinado, ¿sí? El coeficiente de rozamiento estático solamente actúa cuando el bloque se encuentra, justamente como su misma palabra lo dice, estático, quieto, ¿sí? Por lo tanto, la situación de mi bloque, tanto en el inicio como en el final, ¿sí?, la que actúa en el trayecto, que obviamente no nos interesa en cuanto a energías, pero sí en cuanto al trabajo externo, ¿sí?, el coeficiente de rozamiento que actúa acá es el coeficiente de rozamiento cinético y no así el estático. El estático prácticamente actúa acá, cuando el bloque se encuentra de manera justamente estática, ¿sí? En acá está actuando la fuerza de fricción estática, si lo quieres decir así, ¿sí? Pero esta fuerza de fricción, ¿no?, aquella que actúa con el coeficiente de rozamiento estático, ¿no?, ¿desarrolla trabajo? Sí, pero la distancia que recorre ese coeficiente de rozamiento es nulo, por lo tanto el trabajo también va a ser nulo, ¿ok? El coeficiente de rozamiento estático solamente actúa, ¿no?, lo vuelvo a decir nuevamente, cuando el bloque o el objeto en el cual se está estudiando se encuentra estático, ¿ok? Bien. Aquí vemos, en otras palabras, que solamente hemos utilizado el coeficiente de rozamiento cinético, donde la respuesta, ¿no?, la respuesta final, en otras palabras, la compresión de resorte, me da como resultado final 1,06 metros.